Imagina por un momento que tu dinero hablara, que cada billete y cada moneda que pasa por tus manos pudiera contarte a dónde va, en qué se gasta y por qué desaparece tan rápido. Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, nuestro dinero no se esfuma por arte de magia, se va, centavo a centavo, en decisiones diarias que muchas veces ni notamos. Y es aquí donde entra en juego un método que, aunque simple, puede cambiar por completo tu manera de manejar tus finanzas. El método del 50-30-20. No necesitas ser un experto en economía, ni tener una hoja de cálculo compleja llena de fórmulas imposibles. Tampoco necesitas ganar una fortuna. Todo lo que necesitas es entender cómo dividir tu ingreso de forma inteligente, para que trabajes con tu dinero y no contra él. Este método ha ganado fama en los últimos años por su enfoque directo, práctico y fácil de aplicar. ¿Pero de verdad es tan efectivo? ¿Y cómo puede ayudarte a tomar control de tu vida financiera sin caer en complicaciones? Vamos paso a paso. El método 50-30-20 es una fórmula de presupuesto que divide tus ingresos netos, es decir, lo que realmente recibes después de impuestos, en tres grandes categorías: necesidades, deseos y ahorro o pago de deudas. Cada número tiene un papel claro, y cuando aprendes a asignar cada gasto a su categoría correspondiente, comienzas a ver patrones. Empiezas a entender en qué estás gastando de más, dónde podrías recortar, y lo más importante, cómo empezar a construir un colchón financiero que te dé tranquilidad. Comencemos con el 50%. Esta es la parte más importante del método, porque está destinada a lo esencial, tus necesidades. Aquí se incluye todo aquello que necesitas para vivir y mantener una vida funcional. El alquiler o hipoteca, los servicios básicos como agua, luz y electricidad, el transporte que usas para llegar a tu trabajo o a tus estudios, el seguro médico, los alimentos esenciales y cualquier otro gasto que, sin él, tu vida diaria se vería gravemente afectada. La clave está en ser honesto contigo mismo. No todo lo que pagas cada mes es una necesidad, aunque a veces lo parezca. Por ejemplo, el plan de streaming más caro no entra en esta categoría, tampoco las comidas en restaurantes o el café de cada mañana comprado afuera. Si sumas todos esos pequeños gastos, puede que estés destinando mucho más del 50% de tus ingresos a cosas que en realidad no son indispensables. Y ahí está el primer gran aprendizaje del método: separar claramente lo que necesitas de lo que deseas. Pasamos ahora al 30%. Esta parte está dedicada a tus deseos, todo aquello que no es estrictamente necesario, pero mejora tu calidad de vida. Salidas con amigos, entretenimiento, hobbies, cenas especiales, viajes, tecnología. Aquí vive la parte emocional de tus gastos. No se trata de eliminarlos. Vivir bien también implica disfrutar, sino de mantenerlos bajo control. El método del 50-30-20 no es una cárcel financiera. No busca que vivas en austeridad permanente. Lo que propone es que le pongas límites a esos pequeños lujos para que no terminen comiéndose el presupuesto de tus necesidades ni el dinero que deberías estar ahorrando. Y llegamos finalmente al 20% restante. Este es el segmento más poderoso del método, el ahorro. Aquí también entra el pago de deudas. ¿Por qué es tan crucial? Porque representa tu futuro. Este 20% es el que te permite construir un fondo de emergencia, planear una inversión, ahorrar para una meta grande o simplemente respirar más tranquilo, sabiendo que tienes un respaldo. Muchas personas cometen el error de ahorrar solo si sobra algo a fin de mes, cuando lo correcto es lo contrario: ahorrar primero, gastar después. Una de las ventajas del método 50-30-20 es su flexibilidad. No importa si ganas mucho o poco, la clave está en aplicar los porcentajes a tu ingreso real. ¿Ganas $500? Pues 250 irían a necesidades, 150 a deseos y 100 a ahorro o deudas. ¿Ganas 2,000? Los porcentajes siguen siendo los mismos. Y eso es lo que lo hace tan accesible y útil.
puedes adaptarlo a cualquier nivel de ingreso sin perder el control. Pero claro, la teoría siempre suena más fácil que la práctica. ¿Cómo se aplica esto en la vida real? Con gastos inesperados, precios que suben y tentaciones por todos lados. ¿Qué pasa si mis necesidades superan el 50% de lo que gano? ¿O si no puedo ahorrar ese 20% sin renunciar a cosas importantes? Aquí es donde entra en juego la verdadera habilidad: ajustar, revisar y, sobre todo, priorizar. Porque aunque el método sea simple, requiere compromiso y conciencia. Porque justo en este punto es cuando muchas personas se dan cuenta de que no conocen bien sus propios gastos, no saben cuánto destinan al mes en cada categoría. Y sin esa información, cualquier método, por simple que sea, pierde efectividad. Es como intentar armar un rompecabezas sin saber cómo luce la imagen final. Por eso, antes de aplicar cualquier fórmula, necesitas conocerte a ti mismo financieramente, hacer un seguimiento de tus gastos, ser brutalmente honesto con lo que consumes y empezar a tomar decisiones con intención. Y esa intención es el núcleo de todo este sistema, porque no se trata solo de números, se trata de cambiar tu relación con el dinero, dejar de vivir al día, evitar sobresaltos y construir una base financiera más sólida. El método 50-30-20 no es una solución mágica, pero sí puede ser la guía que necesitabas para comenzar ese cambio. A veces, lo único que necesitas para transformar tu economía es una estructura clara y el valor de seguirla. Hasta aquí hemos comprendido los fundamentos, pero aún falta lo más importante: cómo adaptar el método a distintas realidades, cómo empezar desde cero y qué hacer si tus números simplemente no encajan con los porcentajes ideales. Porque la teoría, como dijimos, es solo el principio. Porque la teoría, como dijimos, es solo el principio. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a aplicar este método en tu propia vida, con tus propios ingresos, tus propios gastos, tus propias limitaciones. Aquí es donde muchas personas tropiezan, no porque el método falle, sino porque no saben cómo ajustarlo a una realidad que muchas veces no encaja perfectamente en porcentajes predefinidos. Imagina que tus necesidades no representan el 50% de tus ingresos, sino el 60% o incluso el 70%. Es una situación más común de lo que parece, sobre todo en contextos donde el costo de vida es alto o los ingresos son bajos. En esos casos, no debes abandonar el método, sino adaptarlo con inteligencia. La clave está en priorizar los ajustes con estrategia. ¿Puedes reducir algunos gastos considerados necesarios? ¿Es posible renegociar deudas, cambiar de proveedor, mudarte a un lugar más económico, compartir gastos? Y si eso no es viable, entonces es momento de mirar al 30% destinado a los deseos. Tal vez durante un tiempo tengas que reducirlo al 20% o incluso al 10%. No se trata de eliminar por completo el disfrute, sino de aplazar ciertas cosas por un objetivo mayor. Porque cuando entiendes que cada sacrificio temporal puede abrir la puerta a una estabilidad futura, el esfuerzo cobra sentido. Esa cena a la que decides no ir, ese gasto que pospones o esa compra impulsiva que eliges evitar, no son pérdidas, son elecciones que te acercan al control financiero. Ahora bien, ¿y si eres una persona sin deudas, con gastos moderados y un ingreso suficiente? ¿Qué haces con ese 20% destinado al ahorro? Aquí es donde el método se vuelve realmente poderoso. Ese 20% puede convertirse en el motor de tu crecimiento económico. Puedes dividirlo en partes: una fracción para un fondo de emergencia, otra para invertir y otra para objetivos específicos como un viaje, la compra de una vivienda o incluso tu jubilación. Un fondo de emergencia, por ejemplo, debe cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. No es un lujo, es una red de seguridad. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Una urgencia médica? ¿Un imprevisto costoso? Ahí es donde entra en juego ese ahorro.
evitando que tengas que endeudarte o recurrir a soluciones desesperadas. Si aún no lo tienes, destina una parte de ese 20% exclusivamente a construirlo, paso a paso, mes a mes. Cuando ese fondo ya está completo, puedes empezar a pensar en el siguiente nivel: invertir. No necesitas ser un experto en bolsa ni tener miles de dólares. Hoy existen opciones de inversión accesibles, seguras y pensadas para principiantes. Incluso una cuenta de ahorros de alto rendimiento puede marcar la diferencia si se mantiene a lo largo del tiempo. La clave está en empezar, por pequeño que sea la cantidad. Pero volvamos al principio, a esa primera pregunta que lo inicia todo: ¿a dónde se va mi dinero? Si no llevas un registro claro de tus gastos, no podrás aplicar correctamente ningún método. Por eso, antes de intentar distribuir tus ingresos en porcentajes, necesitas conocerte financieramente. Durante al menos un mes, anota cada gasto que hagas, desde el alquiler hasta el café más pequeño. Usa una hoja de cálculo, una app, una libreta, lo que prefieras. Lo importante es tener una imagen completa y honesta. Una vez que tengas ese mapa, podrás empezar a tomar decisiones con fundamentos. ¿Tus gastos en entretenimiento se llevan más del 30%? ¿Estás destinando solo un 5% al ahorro? ¿Tus necesidades incluyen cosas que en realidad no lo son? Esta radiografía es el punto de partida para aplicar el método 50-30-20 con realismo. Y aquí entra otro aspecto fundamental: la disciplina. Porque el método funciona solo si tú decides comprometerte con él. No necesitas aplicarlo a la perfección todos los meses. Lo importante es que funcione como una brújula, como una guía que te ayude a mantener el rumbo. Un mes podrás ahorrar más, otro menos. Habrá imprevistos, habrán tentaciones y también habrá mejoras. Pero si mantienes la estructura y la intención, verás resultados. Muchas personas al principio sienten frustración. Se dan cuenta de que están muy lejos del equilibrio ideal, que han vivido años gastando sin pensar, sin ahorrar, sin priorizar. Pero eso no debe ser motivo de culpa, sino de acción. Cada pequeño cambio cuenta, y el método 50-30-20 no exige perfección, sino progreso. Además, a medida que vayas aplicándolo, comenzarás a notar un efecto secundario muy valioso: la paz mental. Porque saber exactamente cuánto puedes gastar sin temor, cuánto puedes disfrutar sin culpa y cuánto estás construyendo para el futuro, no tiene precio. Te libera del estrés financiero constante, de la incertidumbre del «llegaré a fin de mes» o del miedo al imprevisto. Y eso, por sí solo, ya es un logro enorme. Pero, como todo en la vida, este método no es una solución única. Existen otras formas de presupuestar, otras filosofías financieras. Algunas personas prefieren métodos más detallados, otras más flexibles. Lo importante es que el 50-30-20 ofrece un punto de partida claro, accesible y sobre todo educativo. Porque no solo te dice qué hacer con tu dinero, sino que te obliga a reflexionar sobre cómo lo usas, por qué lo usas así y qué quieres lograr con él. Y ese proceso de reflexión es el verdadero valor del método. No se trata solo de alcanzar una cifra, sino de construir una nueva forma de pensar. Una mentalidad que te acompañará siempre, incluso cuando tus ingresos aumenten, cuando tus prioridades cambien o cuando tu vida tome un nuevo rumbo. Porque aprender a manejar tu dinero no es un destino, es un camino que se recorre todos los días, con cada decisión. Y hablando de decisiones, ahora que ya conoces cómo adaptar el método, cómo aplicarlo en diferentes escenarios y cómo hacerlo parte de tu rutina, queda una última pregunta por resolver: ¿cómo mantener la motivación a largo plazo? ¿Qué estrategias puedes usar para no rendirte cuando surgen obstáculos, cuando pierdes el ritmo o cuando parece que el esfuerzo no rinde frutos? Esa es la pregunta con la que abriremos la tercera y última parte de esta historia. Porque entender el método es solo la primera mitad del camino. La otra mitad es tener la fortaleza mental para seguirlo, incluso cuando las circunstancias cambian, y para eso necesitas algo más que porcentajes.
Porque entender el método es solo la primera mitad del camino. La otra mitad es tener la fortaleza mental para seguirlo, incluso cuando las circunstancias cambian, cuando las emociones interfieren y cuando la motivación empieza a flaquear. La constancia es, sin duda, el ingrediente silencioso del éxito financiero. Y como cualquier hábito, requiere tiempo, paciencia y una buena dosis de autocompasión. Lo primero que debes saber es que fallar un mes no significa que todo está perdido. ¿Habrá imprevistos? Claro que sí. Tendrás meses en los que ahorrar será imposible. Tal vez tu alquiler suba, tengas una urgencia médica o simplemente cometas errores de cálculo, pero eso no es una señal de fracaso. Es una parte natural del proceso. Lo importante es que cada vez que te desvíes tengas una estructura clara a la que volver. Y el método 50-30-20 es eso. Un mapa que puedes retomar una y otra vez sin importar cuántas veces salgas del camino. Una excelente forma de mantener la motivación es establecer metas claras. No digas simplemente quiero ahorrar, di para qué quieres hacerlo. Un viaje, un fondo para imprevistos, pagar una deuda, iniciar un emprendimiento. Cuanto más concreto sea tu objetivo, más fácil será resistir la tentación de desviarte. Y más satisfactorio será el proceso cuando empieces a ver avances reales, por pequeños que sean. También puedes apoyarte en herramientas que faciliten el seguimiento. Hoy existen decenas de aplicaciones gratuitas que te permiten categorizar tus gastos, visualizar tus avances y recibir alertas si te excedes. Pero si prefieres lo clásico, una libreta o una hoja de cálculo bien organizada pueden ser igual de efectivas. Lo importante no es la herramienta, sino el compromiso con el seguimiento. Otro punto clave es rodearte de información positiva. Libros, podcasts, canales como este, conversaciones con personas que también estén trabajando en mejorar sus finanzas. Porque hablar de dinero ya no debe ser un tabú. Compartir experiencias, dudas, logros y tropiezos nos ayuda a aprender más rápido, a sentirnos acompañados y a crecer con más confianza. Y cuando sientas que estás perdiendo el rumbo, recuerda por qué empezaste. Tal vez fue el deseo de dejar de vivir al límite, o la esperanza de tener un futuro más estable, o simplemente el cansancio de no saber nunca dónde se fue tu salario. Sea cual sea la razón, recuérdala, escríbela, tenla presente, porque eso es lo que te mantendrá firme cuando las cifras no cuadren o cuando todo parezca más difícil de lo que esperabas. El método 50-30-20 no es un destino, es un proceso. No hay un punto de llegada final, porque nuestras vidas cambian, nuestros ingresos fluctúan y nuestras prioridades evolucionan. Pero tener una estructura como esta te permite moverte con claridad dentro del caos. Es como tener un faro cuando navegas de noche. No evita las olas, pero te muestra hacia dónde remar. Y aquí llegamos al final de esta guía. Empezamos hablando de un método simple, de una fórmula que divide tu dinero en solo 3 partes. Pero lo que descubrimos fue mucho más que eso. Descubrimos que detrás de esos porcentajes hay una oportunidad real de tomar las riendas de tu vida financiera. De dejar de reaccionar ante el dinero y empezar a actuar con intención. De pasar del desorden al equilibrio, de la incertidumbre a la planificación. Así que si llegaste hasta aquí, ya diste el paso más importante, el de la conciencia. Ahora sabes que hay una manera mejor de manejar tus finanzas, una forma clara, práctica y flexible que puedes empezar a aplicar desde hoy. No importa si tus ingresos son altos o bajos, si estás endeudado o si recién estás empezando tu camino hacia la estabilidad. El primer paso es siempre el mismo, decidir qué quieres mejorar. Y si ese es tu caso, entonces te felicito. Porque cambiar tu relación con el dinero es cambiar también tu relación con el tiempo, con el estrés, con tus sueños. Ya no estás a merced del próximo gasto ni del próximo imprevisto. Estás tomando el control, estás construyendo.
Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este video te ayudó a entender mejor tus finanzas o te inspiró a tomar acción, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartirlo con alguien que también lo necesite. Aquí seguiremos hablando de educación financiera, de herramientas simples que pueden tener un gran impacto y sobre todo, de cómo hacer que el dinero trabaje para ti y no al revés. Recuerda, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Hasta la próxima.